porque eso es lo que tenemos nosotros, Señor, escrito en la Biblia. Es tu revelación, es la revelación de quién eres tú, Señor, y de cuáles son tus mandamientos, de cuáles son, Señor, tus mandatos para nosotros, de cómo nosotros debemos, Señor, oh Dios, vivir. En fin, gracias te damos, Señor. En esta mañana rogamos que una vez más tu palabra, Señor, Dios bendito y santo, nos sea iluminada, Señor. Y que todos los que estamos aquí y los que luego estarán a través de esta grabación, podamos ser, Señor, bendecidos, podamos ser edificados, podamos ser alimentados, podamos ser corregidos, podamos ser enseñados y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu verdad, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos, Señor. Amén y amén. Le pido a Arturito que me haga el favor y me corra ese abaniquito así como para otro ladito, que no me dé directamente. Es que no sé por qué la corriente de aire así me da como alergia y entonces empiezo que se me va al aire. Bueno, gracias Arturito, gracias. Bueno, ustedes saben, hermanos, que estamos en la serie Jesús, varón de dolores. Estamos en el capítulo 26, 27 y 28 de Mateo, donde vamos a estar, hermanos, los últimos, pues vamos a ver, las últimas acciones de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, antes y durante el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La semana pasada llegamos hasta el capítulo, o sea, hasta el versículo 44, pero hay algo ahí en esos versículos anteriores, del verso 36 al verso 44, hermanos, que yo no quisiera dejar de tratar, porque no lo hicimos la semana pasada ni la semana antepasada. Pero definitivamente aquí tenemos algo muy importante que está relacionado directamente contra lo que significa ser cristianos. Vamos a ver, preguntémonos por un momento, ¿qué era lo más importante en la misión terrenal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cree usted o qué creo yo que era lo más importante para Él? ¿Lo que otros decían de Él? ¿El que todos creyeran en Él? ¿O qué era lo más importante para el Señor? Porque fíjese que lo que era más importante para Él es lo que debe de venir a ser lo más importante para nosotros hoy. Porque si estamos siguiéndole a Él, entonces tenemos que aprender a pensar como Él pensó, como Él caminó y qué era lo más importante para Él. Eso tiene que venir a ser un principio entonces en nuestra vida, igual que como lo fue para Él. Así es que hoy vamos a ver, mis amados hermanos, en estos 33 años aproximadamente de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, qué era lo que principalmente Jesús perseguía, qué era lo que Jesús quería alcanzar. Sí, yo sé, usted puede pensar y decir de nuestra salvación, pastor. Sí, eso por supuesto que está dentro de, pero vamos a ver hoy a través de esta escritura y a través de la oración que Jesús hizo mientras estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Vamos a ver las palabras del Señor, porque luego vamos a ver que sus palabras en la oración al Padre están respaldadas por toda su vida. O sea, no fue un asunto solo de palabras, es que Jesús, eso que Él dice en la oración, que era su prioridad, lo demostró con su vida
de manera absoluta y total. Vaya conmigo entonces al capítulo 26 de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y vamos a leer a partir del verso 36 hasta el verso 44. Dice la palabra del Señor, dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está como muy triste. ¿Hasta dónde? O sea, era una tristeza mortal, era una tristeza de muerte. ¿Sí? Quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está como dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío. Y aquí en esta oración, hermanos, donde quiero que prestemos mucha atención. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa. ¿A qué se refería Jesús con la copa? Con lo que iba a vivir, ¿verdad? Con el sacrificio, con lo que iba a vivir. Si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló de nuevo durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándoles se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo, ¿qué? Las mismas palabras. ¿Y qué sucedió? Los volvió a encontrar, ¿cómo? Durmiendo de nuevo. ¿Y qué dijo el Señor? Mire, ya, vamos para que duerman ya, porque definitivamente no habían orado, lo que habían hecho a dormir, ¿verdad? Y ni lo habían acompañado al Señor, ni habían estado identificados con el Señor ahí en su causa, sino que habían estado durmiendo. Pero vamos a ver, eso no es lo que yo quiero tratar, que tratemos hoy o que veamos hoy. Está enfocado en qué era lo más importante para el Señor. La predicación de esta mañana, hermanos, se llama el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Qué era lo que Jesús perseguía? ¿Y qué es lo que Jesús dice en sus palabras aquí? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo no tenga que vivir todo lo que voy a vivir. Pero ¿qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Saben, mis amados hermanos, en esta oración de Jesús, más en la evidencia de toda su vida, tenemos claro que el principio, la meta número uno mayor en la vida terrenal de Jesús, en su obra terrenal, en su encarnación, en su misión del Padre, era hacer la voluntad del Padre. Es aquí donde algunas sectas erróneas, no bíblicas, se dejan decir que Jesús no era Dios o que Jesús no es Dios, porque Jesús se negó a hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre.
Bueno, eso es mucha ignorancia. Estas personas piensan así por ignorancia, porque no entienden lo que eso significa. Hemos visto a nivel de la palabra de Dios, a nivel de la Biblia, hermanos, podemos ver que dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios el Padre decidió que su Hijo fuera entregado en rescate por nuestros pecados. A lo cual el Hijo dijo, amén. Tu voluntad es mi voluntad. Tus deseos son mis deseos. Entonces, podemos ver que las palabras de Jesús denotan definitivamente qué era lo más importante para él. Quiero compartir, hermanos, con ustedes unas ideas, unos pensamientos que escuché de un pastor al cual pues admiro mucho y reconozco como un hombre de Dios, que Dios le ha dotado de una sabiduría grande en el conocimiento de él, de su palabra. Y en un mensaje que él estaba dando, él dijo estas palabras y yo quiero que usted las escuche con detenimiento, las analice y no diga amén por decir amén, pero que sí las analice y vea para que entendamos el sentido que tienen. Él dijo lo siguiente: lo que yo pido, hablando de la oración, escuche bien, tiene mucho que ver con lo que yo deseo, para que podamos ir haciendo la relación. O sea, lo que yo pido a Dios tiene mucho que ver con lo que yo deseo. Y lo que deseo tiene que ver con la condición de mi corazón. Vuelvo a repetirlo. Lo que yo pido tiene que ver mucho con lo que yo deseo. ¿Qué es lo que yo más deseo? Bueno, se va a reflejar en mi oración, en lo que yo pido. Y lo que yo pido tiene que ver con la condición de mi corazón. ¿En qué estado está mi corazón? ¿Qué es lo que mi corazón anhela más fervientemente? ¿Sí? De manera, escuche bien, hermano o hermana, que la mayoría del tiempo mis oraciones ponen de manifiesto la condición de mi corazón. Lo que un cristiano es de rodillas en su oración delante de Dios, dijo este hermano, y yo me atrevo a decir amén, es no busque más. Eso es lo que Él es y nada más. O sea, en nuestra oración se pone de manifiesto realmente quiénes nosotros somos y qué es lo que es más importante para nosotros. Por eso es que cuando oramos, muchas veces no oramos por muchas cosas que son esenciales, porque no están todavía en nuestro corazón. En este momento en que Jesús está viviendo esto, en este momento en que Jesús viene y ora por 3 horas, Él ora exactamente por lo mismo. 3 horas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque dice que había empezado a entristecerse hasta la muerte y angustiarse. Hasta la muerte. Estaba muriendo de angustia, de tristeza. Parece ser como que toda la tristeza que produjo el pecado y produce el pecado en el mundo cayó sobre él. La angustia. Jamás sabremos el grado de angustia que nuestro Señor vivió ahí y a partir de ahí hasta expirar en la cruz del Calvario.
pero su oración lo delata. Por un lado, la angustia hasta la muerte, y por otro lado, la sumisión absoluta y total a la voluntad del Padre. ¿Sabe? Yo creo que nosotros muchas veces condicionamos nuestra entrega al cómo nos sentimos. Y ese es uno de nuestros grandes problemas, hermano. Si me siento muy bien, si me siento amado, si me siento respetado, si me siento, entonces, usted puede verme que yo estoy a full. Sí, Señor, hágase tu voluntad, Dios, voy a hacer tu voluntad, no importa. ¿Cuántos hemos dicho eso? Voy a hacer tu voluntad, Señor, y te voy a honrar, y no me importa, Señor, lo que tenga que vivir. ¿Cuántos hemos dicho eso en algún momento? La gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué tan real es eso en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, hermanos? Porque aquí el Señor está en el momento, podría decir yo, no sé si me equivoco, pero podría decir yo, en el momento más oscuro, en el momento más terrible, cuando está a un paso, hermanos, de tomar absolutamente y totalmente nuestro lugar, en el lugar del pecado y en el lugar de las consecuencias del pecado. Y es aquí en este momento de rodillas donde se manifiesta qué era lo más importante para Jesús. Yo creo que todos nosotros entendemos que por la condición que Jesús había adquirido, y quiero explicar esto porque esto es doctrina esencial del cristianismo y es fundamental. Si usted y yo no creemos esto, no somos cristianos. Escuche bien. Y es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Porque la naturaleza de Dios no puede desaparecer, no puede cambiar. Jesús vino del cielo, descendió del trono en su estado único de divinidad de Dios, glorioso, poderoso, creador, sustentador, digno de ser adorado, de ser exaltado, siendo adorado por todos los ángeles y todos los seres que están en los cielos, etcétera, etcétera, más por toda la tierra y todo lo creado. Pero sabe que cuando Él desciende del cielo, Él no es que deja de ser Dios para convertirse en un hombre. Él no es que ahora es hombre y ya no es Dios. No, es Dios, pero adquiere una nueva naturaleza. Se le incorpora a la vez. ¿Cómo puede suceder eso? Usted y yo no lo podemos saber. Solamente es un sí y un amén. Jesús incorpora una nueva naturaleza humana, tan frágil como la suya y la mía, pero sin pecado. Pero era tan frágil como usted y como yo. Y por eso es que la tristeza y la angustia se apoderó de él. ¿Saben por qué? Porque estaba a poco tiempo de ser ajusticiado por el Padre. Su Padre, el de su misma naturaleza, con el cual, dijo Jesús, en la gloria que tuvimos antes de que el mundo fuera, o sea, de vivir eternamente y para siempre en esa gloria, en ese amor, en esa comunión, en esa maravillosa comunión con el Padre. Pero Jesús estaba, hermanos, a poco tiempo de saber y de estar en el lugar donde usted y yo merecíamos estar. En el lugar de la justicia de Dios.
Si usted y yo creemos que la tristeza y la angustia de Jesús, aunque no estamos enfatizando hoy exactamente esto, pero vale la pena, vale mencionarlo, es el hecho, hermanos, de que más allá del dolor de saber que iba a ser torturado, no sé si usted ha leído un poco de cómo morían las personas que morían clavadas en una cruz. Pero era la peor tortura y los romanos la habían especializado. Imagínense que era tal que muchas veces lo que hacían en medio de la muerte era quebrarle las piernas, quebrarle los huesos de las piernas con un mazo, porque el que estaba clavado en la cruz luchaba y se paraba sobre algo que llamaban el patíbulo, que era como un peldaño, como una especie de graíta en el madero. ¿Sí? Él se paraba sobre eso para no ahogarse. Y al quebrarle las piernas, hermanos, ya no se podía parar más y entonces literalmente se ahogaba. Bueno, si nosotros creemos que eso era por lo que Jesús estaba más angustiado, no estamos entendiendo del todo. Era la separación que venía con su Padre. Era el hecho, hermanos, de que Él tenía que llevar nuestra separación del Padre. Él tenía que quedar separado del Padre. Y sobre Él tenía que caer la ira y la justicia de Dios para que entonces no fuera enviada sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tiene a Jesús en este momento, hermanos? Tan angustiado, tan triste, es el hecho de lo que viene. Es el hecho de lo que va a acontecer con Él. Pero aún cuando esa angustia le invade hasta la muerte, lo está matando literalmente. No recuerdo ahorita si es Lucas o cuál otro evangelista es el que cuando narra esto dice que gotas de sangre salían en su sudor. Cuando un ser humano pasa por una angustia muy grande, corre el riesgo de que los vasos capilares empiecen a romperse de tanta tensión, hermanos, que pueda brotar sangre por los poros. Y así es, en ese estado estaba Jesús, hermanos, e infinitamente más de lo que un ser humano pueda vivir. Pero, y aquí es donde viene, yo creo, la enseñanza para nosotros y lo que realmente significa ser cristianos. Para nosotros seguirlo a Él, lo tenemos que seguir, hermanos, no solo en la glorificación, no solo en la felicidad, no solo en la bendición. Tenemos que seguirlo en el dolor, tenemos que seguirlo en la negación. Para Jesús podernos rescatar de donde nosotros estábamos, Él tuvo que negarse a su propia voluntad, a vivir esa copa que Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Para Él poder hacer eso, tenía que tomar esa copa de dolor, de negación, de sacrificio, hasta lo más profundo, hasta lo más, donde más pueda llegar el sacrificio. Pero por otro lado, había en su corazón una determinación, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted y yo creemos que Jesús llegó a esa conclusión en ese momento, cuando supo que no había marcha atrás, que no había otra alternativa, que el Padre no iba a responder de otra manera, sino como ya se lo había dicho desde antes de la fundación del mundo.
¿Creemos nosotros que Jesús llegó hasta esa conclusión en ese día, en ese instante? No, mis amados hermanos. Eso era algo que ocupaba el corazón del Señor constantemente, siempre. El hecho de Él descender del cielo, de su trono de gloria, de su posición de Dios, para hacerse como uno de nosotros, hermanos, eso era la más grande degradación que Él podía tener. Entonces, mire, hay otros momentos cuando Jesús dice lo mismo. Vaya conmigo un momento al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 38. Vamos a leer solo el verso 38, esas palabras que al final están relacionadas en el contexto con lo que Jesús dice allá en el huerto de Getsemaní. Porque he descendido del cielo, oiga usted, vea la prioridad. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. He descendido no para hacer mi voluntad, no para cumplir mis sueños, no para cumplir mis metas, no para cumplir lo que yo anhelo, lo que yo más deseo, sino para hacer la voluntad del que me envió. Vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 5. Yo lo voy leyendo mientras usted llega. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, esta es una profecía, está en un salmo, ahorita no recuerdo cuál salmo es, si es el Salmo 103, no recuerdo, pero está en un salmo, usted puede buscar la cita paralela. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, son palabras que fueron dichas adelantadamente de lo que el Señor Jesucristo diría y tendría como prioridad en su corazón. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste ¿qué? Cuerpo. O sea, revestirme de una naturaleza humana. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Dice entre comillas, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, anula lo que la ley dice con respecto a hacer holocaustos, hacer ofrendas, hacer todo eso. Quita todo eso, porque yo voy a hacer mi ofrenda, yo voy a hacer mi sacrificio. Quítalo primero para establecer esto último. Y escuche qué maravilloso. En esa voluntad del Señor somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Fue lo que hicimos ahora mientras estábamos conmemorando con la cena del Señor. ¿Sí? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. El poder salvarnos le costó al Hijo de Dios su total negación a su voluntad, a estar en la condición de su naturaleza propia. ¿Cuál es la naturaleza propia del Señor? Divino. Y Dios está ¿para qué? ¿Para adorar a otros o para ser adorado? ¿Para ser obedecido o más bien para obedecer a otros o para ser obedecido?
Pero ¿qué hizo el Señor? Para tomar y poder cumplir entonces el precio de nuestro rescate. ¿Qué hizo? Se negó total y absolutamente a estar viviendo en la condición que le pertenecía como Dios, como Rey, como Señor, a estar en el trono para estar hecho conforme a un hombre. Y estando en la condición de un hombre, dice Pablo en Efesios capítulo 2, y estando en la condición de un hombre, dice que ¿qué? Filipenses, perdón, capítulo 2, no Efesios, Filipenses capítulo 2, dice que estando en la condición de un hombre, se negó y se sujetó, y todo esto, hermanos, hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo, mis amados hermanos, que queda muy claro que para Jesús lo más importante era cumplir la voluntad del Padre. Y escuche bien, porque si nosotros estamos siguiéndolo, significa que lo que para Él era más importante, lo tiene que ser para nosotros hoy. Si no, no lo estamos siguiendo. Ojo, hermano, porque la pregunta es, ¿yo realmente estoy siguiendo los pasos del Maestro? ¿O estoy como la multitud que Jesús dijo en San Juan, si mal no recuerdo, capítulo 6, yo sé por qué ustedes me siguen? Porque les doy de comer, porque suplo sus necesidades más básicas, porque les di de comer, por eso es que me andan siguiendo. Vea cómo podría engañarnos el corazón. ¿Estoy siguiendo a Cristo y a su causa? ¿O estoy viendo a ver cómo recojo de Él sus bendiciones? No hay coronación sin sacrificio, hermanos. No la hay. Aquí es donde algunos cristianos pegan un brinco así, hermanos, y dice, ¿cómo sacrificio? ¿Cuál sacrificio tengo que hacer yo si ya el Señor hizo todo el sacrificio? Y se comportan en apariencia como muy espirituales. Yo diría muy ignorantes a la vez. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Si bien es cierto, el sacrificio que usted y yo no podíamos pagar, Él lo pagó. Y la salvación es gratuita. Pero seguir a Cristo y hacer su voluntad y entregarnos por su causa nos va a llevar a nosotros a estar exactamente en el mismo lugar donde Él estuvo. A caminar por el mismo camino que Él caminó. Ahora sí, pregúntese usted y debo preguntarme yo. ¿Cuál es la prioridad más importante de nuestra vida cristiana? De nuestra vida en Cristo. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Nuestro bienestar? Puede ser. ¿Está malo pensar en nuestro bienestar? No, debe de ser parte de nuestra vida. ¿Está malo pensar que el fin de nuestra vida, lo más importante, sea nuestra familia? ¿Es eso enteramente pecaminoso? ¿Sería que Jesús no pensaba, por ejemplo, en la gloria que iba a recibir luego? De hecho, que él ora en el San Juan 17 y dice
glorifícame a mí, Padre, como yo te he glorificado a ti. Y ahora, oh Padre Santo, yo voy a ti y glorifícame como yo te he glorificado. O sea, no es que Jesús decía, Padre, a mí no me importa que usted no me glorifique. A mí no me importa que usted no me entregue el reino. A mí no me importa eso. No. Pero sobre eso, lo más importante para él era hacer la voluntad del Padre. Agradar el corazón del Padre. Que el Padre quedara satisfecho con su Hijo. Que el Padre pudiera tener satisfacción en la vida de su Hijo. Y saben, mis amados hermanos y hermanas, definitivamente usted y yo tenemos que madurar. Escuche bien, madurar. Madurar no significa saberse toda la Biblia de memoria. Oye bien, yo he conocido gente que se sabe casi toda la Biblia de memoria, hermanos, podría decir sin exageración. E incluso, no lo conozco, pero supe de una persona religiosa, muy religiosa, ¿verdad? Que se sabía, hermanos, prácticamente toda la Biblia. Puede coger cualquier libro de la Biblia y en un instante le hace a usted un resumen tanto de lo que trata el libro como de las posibles aplicaciones que pueda tener para nosotros hoy. Y sin embargo, no conoce a Cristo. Su vida lo delata. Entonces, madurez espiritual, hermanos, no es saberse toda la Biblia. Madurez espiritual, hermanos, es en el tanto usted y yo estemos dispuestos a negarnos a nosotros, aún sobre lo que eso implique. Hay un pasaje que yo creo que es un pilar del Evangelio, definitivamente. Lucas capítulo 9, verso 23. Vamos a ver, cuando nosotros leemos los evangelios, hay aparentemente gente que cree en el Señor. Multitudes. Seguro nosotros en nuestros días los hubiéramos llamado discípulos de Cristo. Porque parecían que iban detrás de Cristo. Pero oiga, en un momento dado Jesús se vuelve, porque cuando él empezó a hablar de las demandas del reino de los cielos, ¿qué empezó a suceder? Empezó a suceder un fenómeno. El corazón de las personas empezó a poner en evidencia. ¿Cómo? Empezaron a irse. Empezaron a irse, hermano. Ya no les empezó a gustar el asunto con el Señor. ¿Sí? Ya no les empezó a gustar tanto. ¿Y por qué fue? Porque vea las palabras del Señor en Lucas capítulo 9, verso 23. Vea, lea conmigo, a partir del 23. Y decía a cuántos, a todos. ¿Y quiénes eran todos? Todos los que estaban ahí, incluía a sus discípulos. Por supuesto, ellos eran los primeros, pero luego incluía a todos. ¿Y qué decía? Si alguno quiere venir en pos de mí, a ver, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer si alguien quiere venir en pos de él? Niéguese a sí mismo. ¿Se le parece esto a algo? Tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Se da cuenta? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, que es una... A ver, esto de tomar la cruz, hermanos, lo hemos torcido tanto. Hasta usted a veces oye a gente, hermano, que tiene una enfermedad y dice,
Ay, esta es la cruz que Dios me dio. No, no, hermano. Perdón. Pongámonos serios. No tergiversemos la palabra del Señor. Una enfermedad no es una cruz, hermano. Una enfermedad es simplemente el producto de las consecuencias del estado de nuestra naturaleza caída. Punto. ¿Sí? Eso es. No es la cruz. No. ¿Cuál es la cruz? Tome su cruz. ¿Cuántos días? Cada día. ¿Qué significa eso? Cada instante, cada momento de nuestra vida hay que tomar la cruz. Y luego para seguirlo, primero se toma la cruz y después se le sigue. ¿Y qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida, oiga, la perderá. ¿Cómo es eso? Ay, ¿qué es eso tan raro? ¿Cómo? Todo el que quiera salvarse se va a perder. No, lo que Jesús está diciendo es, en el contexto es, todo el que quiera vivir su vida según su voluntad, haciendo su voluntad, persiguiendo sus sueños, sus deseos, la perderá. ¿Cuál? La vida eterna. Ganará la de esta tierra y perderá la eterna. O sea, no se pueden ganar las dos a la vez. A ver si estamos entendiendo. No se puede vivir esta vida a las anchas, según mi voluntad, pero a la misma vez ganar la vida eterna. No se puede. No son compatibles esas dos vidas. No son compatibles, amados hermanos. La perderá, pero oiga, pero todo el que pierda su vida aquí representa su voluntad, sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Por causa de mí, no por causa de otro, no por causa propia, sino por causa de él, la salvará. ¿Cuál vida? La eterna, hermanos. La eterna. Ahora, ¿cuál es la cruz? La cruz es un símbolo. Es una representación de ¿qué? De felicidad, de gozo, de pasear, de alegría, de muerte. De muerte. O sea, todos nosotros vamos a tener que morir crucificados para poder seguir al Señor. En un sentido espiritual, sí. Nadie llegará al reino de los cielos que no se haya crucificado como Él también se crucificó. En otras palabras, nadie va a heredar el reino de Dios a menos de que haya seguido los pasos del Maestro que caminó antes que nosotros por este mundo y que cumplió en totalidad la voluntad del Padre. Escuche bien, eso es ser cristiano. Cualquier otra cosa es una estafa. La gente que sigue a Cristo por otros intereses está siendo estafado, está siendo engañado. Y se está engañando a sí mismo y está creyendo seguro que engaña a Dios también. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de renunciar a nuestra voluntad como Jesús lo hizo, ¿de qué está hablando? ¿Es acaso que es malo que usted y yo tengamos algún sueño? Me refiero a algún deseo, alguna meta, como ahora nos contaba nuestro hermano Steve, que Dios en su voluntad soberana quiso dárselo. ¿Es eso malo? ¿Es eso pecaminoso? Vamos a caer en el extremo de creer que si usted
tiene un sueño en su corazón de llegar a tener un negocio propio. Usted, para poder seguir a Cristo, tiene que renunciar a eso. No estamos entendiendo entonces, hermanos. No, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de poner la voluntad de Dios por encima de la mía, si la mía no se acopla a la de Él. Es si mi voluntad no lo honra a Él, como Él honró al Padre, si yo quiero seguirlo, quiero ser su discípulo y quiero estar donde Él va a estar eternamente y para siempre, yo voy a tener entonces que ser como Él, en el sentido, Él hizo la voluntad del Padre de manera perfecta. Lastimosamente usted y yo no podemos pensar que la vamos a hacer de manera perfecta. Pero ¿sabe qué? Pero es necesario que usted y yo tengamos el hacer la voluntad de Dios como nuestra máxima. Como nuestra máxima. Porque si eso es lo que está en nuestro corazón, se va a manifestar una y otra vez. Y entonces, hablando de la oración, cuando oremos, eso va a salir a la luz en la oración. Porque oramos según lo que abunda en el corazón. Y lo que abunda en el corazón es lo que en última instancia nosotros realmente somos. Hasta dónde hemos madurado, hasta dónde hemos entendido, hasta dónde nosotros estamos bien centrados, ¿sí? Entonces, sin que caigamos en una actitud farisaica, ¿se acuerdan? Como el fariseo que fue al templo a orar. ¿Y cómo era la oración del fariseo? Gracias, Padre, porque yo no soy como este cobrador de impuestos, impío, sucio, cochino que está aquí. Bueno, es lo que él estaba pensando, no lo dice exactamente así, pero lo que él estaba pensando. Yo no soy como él, yo sí doy el diezmo de todo, yo ayuno 2 veces a la semana, etc. No estamos hablando de ese tipo de oración, eso es farisaico, eso es falso, eso es engañoso. No, estamos hablando de lo genuino. Cuando usted está solo en su cuarto, que yo espero que usted sepa lo que es estar solo en su cuarto con Dios, porque si no me asustaría, hermano. Ahora es algo entre usted y Dios. No le estoy juzgando, simplemente estoy pensando de la urgencia y la necesidad que tenemos todos de estar a solas con nuestro Dios. Pero es ahí donde se pone de manifiesto. A ver, ¿qué es lo que más contiene nuestra oración? ¿Qué más lo que contiene? Porque eso evidencia nuestro corazón. Eso pone en evidencia nuestro corazón. ¿Qué es lo que más, por lo que nosotros más oramos? ¿Cuál es la pasión más grande? Lo que más nos mueve a nosotros a doblar nuestras rodillas del Señor. ¿Es acaso solo cuando estamos enfermos? ¿Es acaso solo cuando estamos en una necesidad material? ¿Eso es lo que mueve mi corazón? Porque si es así, entonces quiere decir que eso delata mi corazón. Mi corazón lo que está lleno es de interés por las cosas de esta vida. ¿Cuántas veces nosotros realmente, hermanos, hemos doblado nuestras rodillas solo para adorar a Dios? Solo para adorarlo. Solo para amarlo, solo para decirle, Señor, es que realmente a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo me siento, puede ser que, hermanos, porque ¿quién de nosotros no se ha sentido molido en algún momento? Y si no se ha sentido, y no es una mala profecía, en algún momento lo va a experimentar. Nos vamos a sentir molidos, nos vamos a sentir, hermanos, fracasados, nos vamos a sentir como lo peor.
Pero a ver, ¿qué es lo que sale del corazón en esos momentos? ¿Queja? ¿Queja? ¿O gratitud a pesar de? ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es la súplica más grande que tenemos delante de Dios? Ay, que mis chiquitos ganen los grados escolares. Ay, que no es malo para nada y los padres deben de orar por eso. Pero esa es la oración que tiene mayor fervor en su corazón. El grado escolar de sus hijos. O que el carácter de Dios sea formado en nosotros. ¿Sabe? Los hombres de Dios a través de la historia, hermanos, podemos ver a través de sus peticiones de oración delante de Dios, ejemplo, un Pablo. Esas eran sus máximas. Esas eran sus oraciones más importantes. Y eso ponía en evidencia lo que había en el corazón de Pablo también. Así es que haga un examen. Escúchese orar usted. ¿Qué contiene su oración? ¿Qué contiene mi oración? ¿Qué contiene? ¿Qué contenido tiene? ¿Es solamente de cosas terrenales? ¿Es solo de cosas de aquí y ahora por las cuales debemos de orar? Sí, pero ¿es solo eso lo que contiene nuestra oración? ¿O es de las cosas celestiales? ¿Es el añorar el ser como Cristo? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, forma realmente nuestro carácter según tu voluntad, aunque eso implique que yo tenga que dolerme, que yo tenga que dejar cosas que me van a doler dejar y me van a costar dejar y me van a hacer morir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Rápidamente, mis amados hermanos, ¿sabía usted que los hombres, por ejemplo, del capítulo 11, hombres y mujeres, digo hombres en el sentido de las personas, del capítulo 11 en el verso 39 de Hebreos 11:39, dice así, escuche bien, se lo voy a leer en esta versión, no recuerdo cuál versión era, pero es una versión. Y se lo voy a leer en esas palabras porque es un poco más claro. Oiga lo que dice. Dice, en el verso 39, dice, Dios estaba, oiga usted, contento, complacido, diría yo. Contento a veces puede sonar como algo más, no sé, más nuestro. Mire, dice, Dios estaba complacido con todas estas personas. ¿Cuáles? La de la lista de Hebreos 11. Estaba complacido con estas personas, pues confiaron en Él. Eso equivale a renunciar a su voluntad. Y dice, pero ninguna de ellas, escuche bien, recibió lo que Dios le había prometido. Ay, no, pastor, ya no quiero eso. ¿Usted escuchó? Dice la Reina Valera que todos ellos recibieron buen testimonio. ¿Buen testimonio delante de quién? ¿Delante de quién fue ese testimonio? ¿Quién era el que daba ese testimonio de ellos? ¿Y qué representaba para ellos ese testimonio? La aprobación de Dios, de decir, a pesar de, has preferido morir a ti mismo para agradarme a mí. Y esto me complace. Esto me agrada. Hermano, ¿sabe qué? El hacer la voluntad de Dios tiene un precio, sí, de muerte, de negación. Pero usted tiene que entender que mientras usted está negándose a lo que usted deseara hacer, en lugar de hacer la voluntad de Dios, el corazón de Dios se está gozando, se está alegrando. Y díganme ustedes,
Hablando ya en un plano natural, terrenal, terrícola, terrestre. Díganme ustedes, para un hijo, ¿cuál cree que pueda ser la mayor satisfacción que un hijo pueda tener? Una de las que yo creo es alegrar el corazón del padre y de la madre. Es poder tener testimonio de que ese hijo ha sido un buen hijo, que ha hecho las cosas bien. A más de si se graduó y alcanzó el cielo en el sentido profesional y demás, a más de eso, poder escuchar las palabras de su madre y de su padre decir: mi hijo ha sido un hijo ejemplar. Mi hijo ha sido un hijo que me ha honrado. Y yo estoy feliz, yo puedo decir que mi hijo me ha honrado. Bueno, yo creo, hermanos, que sinceramente, porque también yo soy hijo, y si había algo que llenaba mi corazón era escuchar a mi mamá decir algunas cosas de mí en ese buen sentido. ¿Sí? Pues déjeme decirle algo, mi hermano. Yo creo que para nosotros como cristianos no puede haber ningún otro logro, no puede haber ninguna otra cosa que nos debe de llenar tanto de gozo, de alegría, de complacencia, que el hecho de saber que estamos agradando a nuestro Dios. Usted puede medir la dimensión de eso. A más que fama, a más que alcanzar sus deseos, a más que ser reconocido por mucha gente, nuestros problemas humanos, carnales, son esos casualmente. Buscamos la aprobación de otros. Y en cierto sentido, no está mal. En cierto grado, en cierto sentido. El problema es cuando eso es lo más importante para nosotros. Y pensamos en la aprobación de los humanos, pero no pensamos si estoy siendo agradable a los ojos de Dios. Y eso, ¿sabe qué, mis amados hermanos? Eso tiene una repercusión automática en nuestra vida, en nuestro corazón. Estos hombres pudieron irse felices, contentos. ¿Y cómo se fueron algunos de ellos? Desnudos, torturados, aborrecidos, sin nada de este mundo, hermanos, en pobreza. Pero tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Y eso es lo más glorioso que nosotros podemos aspirar y alcanzar. Que el corazón de Dios, ¿sabe qué? Se complazca de ver cómo usted y yo nos negamos a nosotros mismos para agradarlo a Él. Eso es cristianismo. Eso es ser cristiano. Eso es seguir a Cristo, porque eso fue lo que Cristo hizo. Y para poder redimirnos del pecado, Él tuvo que hacer eso sí o sí. Pero Él amó hacer eso. Él lo amó. Y sabe, hermanos, que en el tanto usted y yo amemos el hacer la voluntad de Dios, va a empezar a hacerse, a formarse, a convertirse en nosotros un deleite. Un deleite. Un gozo pleno que va a llenar nuestro corazón. Por encima, si el haber hecho nuestra voluntad nos produjo tal o cual cosa. Por eso, mis amados hermanos, es que usted y yo tenemos que estar tan plenamente convencidos que en la forma que estamos viviendo, que lo que estamos haciendo cada día, que hacia donde estamos yendo, que lo que estamos aspirando, que lo que estamos anhelando, que lo que más importante es para nosotros es lo que es más importante para Él. Porque si así es,
Si así es, mi amado hermano y mi hermana, suframos con paciencia entonces esta carrera. Suframos con paciencia, suframos con gozo, con alegría. Deleitémonos entonces de padecer por Él. Deleitémonos entonces de abstenernos de cosas para poder agradarlo a Él. No se puede vivir a las anchas en esta vida, haciendo todo lo que nuestra carne quiere y le complace, y a la vez agradarlo a Él. No es posible, mis amados hermanos. No es posible, no nos engañemos. No sea que un día tengamos que estar delante de su presencia y que Él nos diga: ¿quién eres? No te conozco. Porque lo único que vivimos, que perseguimos, fue un engaño, una mentira. No es si no sabemos toda la Biblia de memoria, hermanos. No es si ya somos teólogos, o no es si ya nosotros, hermanos, somos la gente más perfecta y más madura, aunque para allá tenemos que ir hacia la madurez. Es si en el grado donde usted está, que yo estoy, en el punto donde yo estoy, puedo tener certeza, seguridad que el corazón de Dios se complace con lo que yo estoy amando y haciendo. Siendo y haciendo. Así es que escuche ya por último, hermanos, la bendición de hacer la voluntad de Dios. Tiene bendición hacer la voluntad de Dios por encima de hacer la nuestra. Vale la pena, primero por honrarlo a Él, por podernos encontrar. Usted se imagina en aquel día con Él y que Él pueda mirarnos a los ojos y nosotros, a pesar de nuestra debilidad y fragilidad, poderlo mirar a los ojos al Señor y que Él pueda decirnos: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré en la vida eterna. Hermanos, esta es la vida cristiana. Eso es lo que tenemos que perseguir. Lo eterno, lo que trasciende. Eso es seguir a Cristo. Eso es vivir una vida cristiana. Es saber que de alguna manera, a pesar de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de nuestros tropezones en algún momento, pero que lo estamos agradando a Él, hermano. Eso no solo llena nuestro corazón de alegría. Escuche lo que la palabra del Señor dice. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el amor de Dios no está en el mundo? Hablando de la corriente de pensamiento, de vida. Porque todo lo que hay en el mundo, a ver, ¿qué es? Los deseos de los ojos, enumérenlo conmigo. Perdón, los deseos de la carne, número 1. O sea, los deseos de esta naturaleza caída, ¿sí? Que son contra los deseos de Dios. Los deseos de los ojos, en el sentido de todo aquello que llame nuestra atención de este mundo y nos quiera ofrecer una falsa gloria. Falsa gloria. Y la vanagloria de la vida, la fama, ese bienestar que promete esta vida y que prometen las cosas de esta vida, mire, dice, no viene del Padre sino del mundo. Y escuche, aquí es donde viene la promesa gloriosa. Y el mundo pasa
Eso, hermanos, esa gloria, esos deseos, eso se acaba, eso no es eterno, eso se acaba, eso va a terminar aquí en esta tierra, hermano. En el momento en que usted y yo expiremos y salgamos de este cuerpo, hermanos, aquí se queda todo eso. Todo eso aquí quedó, hermano. Y dice, y sus deseos. Pero escuche bien, aquí viene la promesa maravillosa y gloriosa, y tómela con todo su corazón, hermanos, y aférrese a esto. Pero, ¿saben qué es lo que significa un pero aquí? Contrario a. Contrario a, pero el que hace la voluntad de Dios, oiga, permanece para siempre. Permanece para siempre. Así que mi hermano, si usted está negándose a muchas cosas por agradarlo a Él, tenga en cuenta que Dios no pasa por alto eso, hermano. Y que Él ha prometido que a los que le aman y a los que hagan su voluntad y a los que se nieguen a este mundo y a sus deseos y a lo que este mundo ofrece, Él les da la vida eterna. Y Él les da riquezas y honra en la vida eterna. Y eso ahí no acaba, hermanos. Es eterno. ¿Sabe por qué el mundo vive buscando este mundo y las cosas de este mundo? Porque no ha entendido esto. Porque no ha entendido esto, pero no usted y yo. Ya dejemos de perseguir, hermanos, lo que este mundo ofrece. Ya basta. Ya dejemos de perseguir, hermanos, el placer que le da a nuestro corazón hacer nuestra propia voluntad, salirnos con la nuestra. Ya basta. ¿Por qué? Porque eso aquí acaba, hermanos. ¿Sabe qué? Vivir a lo Frank Sinatra. ¿Sabían la canción de Frank Sinatra que él cantaba? Viví a mi manera, a como yo quise vivirla. ¿Sí? ¿Ya han escuchado ustedes estos conceptos que hablan de la realidad, de lo que hay en el corazón de la gente? Cuando dice, ay, vea, disfrute esta vida porque eso es lo único que uno se lleva. Así, ¿y en qué le va a servir haber conocido todo el mundo? Haber conocido, o sea, está bien, si lo puede hacer, si Dios le da eso, hágalo. Si Dios le da el pasear, pasee, pero no se olvide que pasear no es tan importante como hacer lo que a Él le agrada. En medio del pasear, haga la voluntad de Dios. En medio de hacer aquello que Dios le suple, aquello que Dios le da para hacer en este mundo, profesionalmente, familiarmente, etcétera, etcétera, no se le olvide que el hacer la voluntad de Dios es primero. Todo eso aquí va a acabar, hermano. ¿Sabía usted? Usted pudo haber recorrido el mundo entero, dice la palabra del Señor. ¿Qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué habrá ganado? Nada. Porque en última instancia, todo lo de este mundo, hermanos, aquí se acaba. Las falsas alegrías que dan el pecado, aquí se acaban. Las falsas alegrías que da el hacer lo que nuestra carne quiere, aquí se acaba. Esto es paradójico, parece, ¿no? Pero ¿cómo es que usted y yo podamos en un momento dado sentir tristeza, dolor por hacer la voluntad de Dios, pero poder saber con esta promesa, hermano, que lo que Dios me va a dar a cambio de eso es eterno? Amén. El hacer, oh Dios, tu voluntad me ha agradado. Eso es lo que mismo tiene que salir de nuestra boca, pero de nuestro corazón principalmente. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado.
Quítalo primero, dijo el Señor. Todo eso era sombra y figura, esos corderos, todos esos sacrificios, todo eso. Israel estaba muy feliz con eso. Israel estaba creyéndose que eran los mejores del mundo por hacer todo eso. Pero Jesús dijo, quita eso porque eso no sirve, eso no salva a nadie, eso no lava los pecados de nadie. Eso solamente es una figura que habla de lo que yo he venido a hacer. Quítalo primero para hacer lo segundo. Tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amar la voluntad de Dios, hermanos, no se aprende de la noche a la mañana. Hay que entrenarse. Hay que entrenarse. Hay que decidir. Es un asunto de día, porque Jesús dijo, tome su cruz cada día. Mañana usted y yo vamos a tener circunstancias donde vamos a tener que amar el echarnos la cruz al hombro para negarnos a este mundo, a los deseos de nuestra carne y de nuestros ojos y de la vanagloria de este mundo, hermanos. Que el Señor nos ayude, que Dios tenga de nosotros misericordia y nos guarde del engaño, nos guarde de la mentira y que podamos crecer, hermanos. Ese es mi consejo hoy. Crezca, hermano. Ame la voluntad de Dios. Aprenda a deleitarse. Aprenda a gozarse en el dolor, sí. Y esto no es masoquismo. Esto no es masoquismo, hermano. Alguien podría llamar y decir, vea, ese pastor es un masoquista y está inspirando a esa gente a ser masoquistas. ¿Cómo uno va a amar el dolor? ¿Cómo va a amar la tristeza? ¿Cómo? No, reprendo, no recibo, dicen muchos. No, hermano, no confunda. Lo que estamos diciendo es que si tenemos que pasar por eso, ámelo, gócese, si usted sabe que de esa manera está agradando a su Señor. Amén. Oremos, Padre bueno. Yo soy el primero, Dios, que hoy te dice, ten de mí misericordia, Señor. Que no sean solo palabras. Que el amar tu voluntad, Señor, sea un deleite como lo fue en ti, Señor. Con razón tu palabra dice que abrazaste la cruz con gozo, a pesar de que te estaban moliendo a pedazos. Ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a ser como tú. Cambia nuestro corazón, nuestra mente. Que a través de tu verdad, a través de tu palabra, podamos crecer. Que cuando tengamos que irnos de este mundo, aunque no hayamos recibido todo lo que nos has prometido, podamos irnos con la convicción de que te agradamos. Señor, ayúdanos, te lo suplicamos. Mira cada uno de las personas que estamos aquí, Señor. Solo tú nos conoces realmente. Solo tú sabes con lo que estamos lidiando cada uno, Señor. ¿A qué estamos muriendo, Dios? Que podamos entender que es la fuerza de tu Espíritu la que nos da la capacidad, Señor, para morir a nuestros deseos carnales. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu Espíritu Santo, porque si fuera por nosotros mismos no podríamos morir a nosotros mismos, Señor. No podríamos morir a nuestros deseos, a nuestras fantasías, a nuestros grandes sueños terrenales, Dios. Si eso no te honra, oh Señor, danos la fuerza
Alumbra nuestro entendimiento y que podamos honrarte, Señor, sobre todas las cosas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo y te damos las gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Gracias, pastor.